¿Y si la realidad hubiera estado intentando hablarte durante toda tu vida y tú hubieras sido entrenado, sistemática y deliberadamente, para ignorarla? Cada día se colocan mensajes sutiles en tu camino. Momentos demasiado precisos para ser meros accidentes. Esa canción que empieza a sonar en el segundo exacto en que piensas en alguien con quien no has hablado en meses. Ese número que te sigue a todas partes, en matrículas, recibos, relojes, números de página, con una constancia que las estadísticas por sí solas no logran explicar de manera convincente. Ese desconocido que encuentras en un lugar insólito y que porta la respuesta exacta a la pregunta que llevas semanas planteándote. Has desestimado todo esto como simples coincidencias. Te han enseñado a hacerlo, pero en lo más profundo, bajo las explicaciones racionales a las que tu mente condicionada recurre de forma automática, siempre has sentido que estaba ocurriendo algo más. Y tenías razón. Las sincronicidades no son accidentes. No son trucos que te juega tu cerebro. No son el resultado exclusivo de sesgos cognitivos o de la atención selectiva. Son mensajes, patrones incrustados en el propio tejido de la realidad que te impulsan, de manera constante e inteligente, hacia algo mucho más grande que la vida que llevas actualmente. Las civilizaciones antiguas ya lo sabían. Los más grandes místicos, filósofos y científicos de la historia de la humanidad lo estudiaron, lo documentaron y construyeron en torno a ello marcos de comprensión enteros. Sin embargo, la sociedad moderna, el sistema en el que naciste, lo tilda de suerte, casualidad o aleatoriedad. No porque no existan pruebas de ello, sino porque en el momento en que empiezas a prestar atención a las sincronicidades, comienzas a darte cuenta de algo que el sistema no puede permitirse que descubras, que estás conectado a algo inmensamente mayor que tú mismo. Una conexión que te otorga un poder sobre tu propia realidad, que ninguna autoridad externa desea que descubras. Hoy vamos a descorrer el telón por completo. Vamos a examinar qué son realmente las sincronicidades, por qué ocurren, tanto a nivel científico como metafísico, por qué este conocimiento ha sido sistemáticamente suprimido y, con total precisión, cómo puedes utilizar estos patrones para transformar tu vida desde lo más profundo de tu ser. Una pregunta rápida antes de empezar. Me encantaría saber qué hora es para ti en este preciso instante y desde qué lugar nos estás viendo. Déjalo en los comentarios, los leo todos. Desde el momento en que naciste, fuiste condicionado a creer en un mundo de lógica, estructura y previsibilidad mensurable. Todo debía tener una explicación racional. Cualquier cosa que no encajara dentro de ese marco, cualquier cosa que no pudiera ser pesada, categorizada o reproducida en un laboratorio, era descartada como coincidencia, superstición o producto de la imaginación. Pero considera cómo eras antes de que ese condicionamiento se afianzara. De niño, estabas naturalmente sintonizado con los patrones, la energía y la intuición. Notabas cómo ciertos eventos se alineaban con una precisión casi musical. Podías percibir cuando algo estaba a punto de suceder. Sabías instintivamente cuando alguien estaba pensando en ti, y cuando compartías esas experiencias, te decían, es solo tu imaginación. Confía únicamente en aquello que pueda ser probado. El saber interior con el que naciste fue reemplazado metódicamente por una dependencia de la autoridad externa. La educación aceleró esta supresión. Las escuelas no te enseñaron a escuchar tu intuición, a reconocer las sincronicidades, ni a comprender la energía como una fuerza real y transitable. Te enseñaron a memorizar, a obedecer, a medir. La creatividad, el pensamiento abstracto y ese tipo de reconocimiento de patrones que opera por debajo del umbral de la lógica consciente, fueron sistemáticamente relegados a un segundo plano. La ciencia, no la ciencia genuina que explora lo desconocido con curiosidad y rigor, sino la versión rígida y materialista que ya había decidido que era real antes de que comenzara la investigación. Se convirtió en la guardiana suprema de la verdad. Bajo este modelo,
Las sincronicidades no son más que un sesgo de confirmación. Notas el 1111 repetidamente, porque estás predispuesto a notarlo e ignoras las miles de otras ocasiones en las que miraste el reloj sin que ocurriera nada extraordinario. Conoces a la persona indicada en el momento oportuno, porque estás filtrando tu memoria para dar mayor relevancia a los encuentros significativos. A todo se le despoja de su profundidad. Todo se reduce a una explicación simplista, y tú quedas desconectado de las mismas fuerzas que te han estado guiando silenciosamente. Pero he aquí lo que nunca te contaron. Carl Jung, uno de los pensadores psicológicos más rigurosos e influyentes del siglo XX, acuñó el término sincronicidad tras pasar décadas documentando casos de coincidencias significativas que desafiaban cualquier explicación racional basada en la relación de causa y efecto. Concluyó que estos eventos no eran aleatorios. Eran expresiones de un orden oculto más profundo de la realidad, un principio que él describió como una conexión acausal a través del significado. Nikola Tesla comprendió que el universo operaba mediante frecuencias y patrones que el marco materialista de su época se negaba a reconocer. Albert Einstein, cuyo propio trabajo desmanteló los cimientos de la certeza newtoniana, habló abiertamente sobre los límites de la lógica pura y la importancia de la intuición para acceder a verdades más profundas. No se trataba de excéntricos espirituales. Eran las mentes científicas más agudas de sus respectivas épocas, y todas llegaron a la misma conclusión a través de diferentes caminos metodológicos. La realidad no es tan aleatoria, tan fragmentada ni tan indiferente como se nos ha hecho creer. La razón por la que se suprime este conocimiento es precisa y práctica. Si se desea mantener el control sobre una población, es imperativo asegurar que dicha población nunca descubra su propio poder. Y en el preciso instante en que una persona comienza a prestar atención genuina a las sincronicidades, comienza a seguir los patrones, a confiar en las señales, a actuar conforme a esa guía, empieza a darse cuenta de que no es una víctima pasiva de las circunstancias, sino una participante activa en la construcción de su propia realidad. Esa revelación la vuelve ingobernable, la convierte en un ser soberano. Y los individuos soberanos no permanecen dependientes de los sistemas que requieren de su dependencia para poder funcionar. Entonces, ¿qué son exactamente las sincronicidades en un nivel más profundo? ¿De dónde provienen? ¿Y cuál es el mecanismo a través del cual operan? En su nivel más fundamental, el universo no es una mera colección de objetos separados que interactúan de manera aleatoria. Es un campo interconectado de energía y conciencia, en el que cada pensamiento, cada intención y cada estado emocional emite una frecuencia, una señal, que interactúa con el campo más amplio y atrae hacia sí experiencias, personas y circunstancias que guardan coherencia con dicha señal. Las sincronicidades constituyen la evidencia visible de esa interacción. Son aquellos momentos en los que el orden subyacente de la realidad emerge hacia la conciencia. Instantes en los que el patrón se vuelve imposible de ignorar, incluso para una mente entrenada para racionalizarlo y explicarlo todo. Jung describió las coincidencias significativas como expresiones del inconsciente colectivo. Ese vasto y compartido reservorio de pensamientos, símbolos y experiencias humanas que subyace a la conciencia individual. Las filosofías orientales, por su parte, interpretan este mismo fenómeno bajo los conceptos de karma o de sincronía divina. Los físicos cuánticos lo describen a través del principio de no localidad, un fenómeno experimentalmente comprobado según el cual las partículas que han interactuado entre sí permanecen conectadas, independientemente de la distancia física que las separe, respondiendo la una a la otra de manera instantánea y de un modo que contraviene todas las suposiciones clásicas acerca de la separación de los objetos en el espacio. Lo que esto significa es que, en el nivel cuántico, la separación es un mero artefacto perceptivo y no una característica intrínseca de la realidad fundamental. Todo está conectado. Y las sincronicidades son los momentos en los que esa conexión se hace brevemente visible a la escala de la experiencia humana.
Considere la evidencia estructural. Todo el universo está construido sobre patrones, geometría fractal, proporciones matemáticas, secuencias repetitivas codificadas en cada escala, desde la estructura subatómica hasta la organización galáctica. Su ADN está escrito en secuencias repetitivas. Las órbitas planetarias se alinean en relaciones matemáticamente precisas. La naturaleza sigue patrones tan consistentes y tan elegantes que existen ramas enteras de las matemáticas puramente para describirlos. Dado que todo lo que existe opera a través de patrones, ciclos y relaciones, la idea de que la experiencia humana, sus pensamientos, sus decisiones, sus estados emocionales, sea la única excepción a este principio universal, requiere más credulidad que aceptar que las sincronicidades son reales. Ahora examinemos el mecanismo real. ¿Cómo funcionan las sincronicidades bajo la superficie? Su mente no es una receptora pasiva de una realidad preexistente. Es una participante activa en la configuración de lo que usted experimenta. La neurociencia moderna confirma esto mediante el estudio del sistema reticular activador, una red en el tronco encefálico que funciona como un filtro, determinando qué información, de la abrumadora avalancha de datos sensoriales disponibles en cada momento, llega realmente a su conciencia. Cuando usted compra un coche nuevo, de repente ve ese modelo por todas partes. Los coches siempre estuvieron ahí. Su sistema reticular activador simplemente no los estaba filtrando hasta que el coche adquirió relevancia personal. El mismo principio opera con las sincronicidades. En el momento en que comienza a reconocerlas conscientemente, el momento en que adquieren significado para usted, el sistema de filtrado de su cerebro comienza a seleccionarlas. Parecen multiplicarse no solo porque usted se percata de más de ellas, sino porque su atención, al haberse desplazado, está alterando genuinamente las experiencias que atrae y con las que interactúa. Pero la neurociencia es solo la mitad de la explicación. La física cuántica va más allá. El famoso experimento de la doble rendija demostró que el mero acto de observar cambia el comportamiento de las partículas a nivel subatómico. Las partículas lanzadas hacia una barrera con dos rendijas se comportan como ondas de probabilidad, existiendo en múltiples estados simultáneamente hasta que son observados. En ese preciso instante, colapsan en una única ubicación definida. El observador no se limita a registrar la realidad, participa activamente en determinar qué es lo que se vuelve real. Tu conciencia focalizada no es un testigo neutral de un mundo estático, es una fuerza que interactúa con el tejido probabilístico de la realidad e influye en qué posibilidades colapsan para convertirse en experiencia. Añade a esto la ley de la vibración, uno de los principios fundamentales descritos en la antigua tradición hermética y cada vez más validado por la física moderna, la cual postula que todo en el universo es energía que vibra a frecuencias específicas, incluidos tus pensamientos y emociones. El miedo, la escasez y la contracción poseen una firma vibratoria determinada. La gratitud, la alineación y la intención expansiva, otra muy distinta. Y las frecuencias que emites predominantemente, a través de la calidad de tu atención, la naturaleza de tus creencias y los estados emocionales que habitas con mayor constancia, determinan qué experiencias, personas y circunstancias atrae tu vida. Las sincronicidades constituyen el sistema de retroalimentación de este proceso. Son la forma en que la realidad confirma la alineación o redirige la desalineación, mediante el lenguaje de los patrones significativos. Tu mente subconsciente desempeña un papel crucial y a menudo subestimado en este proceso, mientras que tu mente consciente gestiona las tareas de la vida cotidiana. Tu subconsciente procesa conexiones de manera ininterrumpida, vinculando información a través de vastas extensiones de tiempo y experiencia, y captando patrones sutiles a los que la atención consciente nunca llega. Cuando estableces una intención clara, ya sea de forma consciente, mediante un enfoque deliberado, o de forma inconsciente, a través de una creencia dominante, tu subconsciente comienza a alinear los acontecimientos,
a filtrar la percepción y a dirigir tu comportamiento de maneras que te impulsan hacia ese resultado. Las personas que experimentan sincronicidades con frecuencia son, en gran medida, aquellas cuyo subconsciente ha sido entrenado, mediante la atención, el reconocimiento y la confianza, para operar como un mecanismo activo de alineación, en lugar de como un mero repositorio pasivo de condicionamientos acumulados. Entonces, ¿por qué algunas personas experimentan sincronicidades de manera constante, mientras que otras transitan por la vida en lo que perciben como un estado de pura aleatoriedad? La respuesta se reduce a 3 factores: conciencia, vibración y confianza. La mayoría de las personas vive en un estado de desconexión perceptiva. Atrapadas en el marco materialista en el que fueron condicionadas, se topan con coincidencias significativas e, inmediatamente, buscan una explicación que despoja a la experiencia de todo su significado intrínseco. La barrera mental de un escepticismo rígido no las protege del error. Simplemente cierra el canal a través del cual se comunican las sincronicidades. Imagina una habitación repleta de señales de radio que se transmiten simultáneamente en cientos de frecuencias distintas. Sin un receptor sintonizado a una frecuencia específica, las señales pasan a través de ti sin ser detectadas. Existen. Son reales. Pero tu instrumento no está calibrado para recibirlas. Las sincronicidades funcionan de manera idéntica. La señal es constante. La cuestión es si tu conciencia está sintonizada para recibirla. Las personas que viven en constante alineación con las sincronicidades no han recibido un don especial inaccesible para los demás. Han entrenado su conciencia. Han practicado la disciplina de observar, de tratar los patrones que encuentran como algo significativo, en lugar de descartarlos por reflejo. Y, a través de esa práctica constante de reconocimiento, han recalibrado tanto su atención consciente como su procesamiento subconsciente, para operar en un estado de receptividad que convierte a las sincronicidades no en eventos raros, sino en una característica continua de la experiencia cotidiana. El estado vibracional determina la calidad y la frecuencia de las sincronicidades que experimentas. Cuando operas desde el miedo, la duda o una mentalidad contraída propia del modo de supervivencia, tu campo perceptivo se estrecha. Tu conciencia se fija en las amenazas inmediatas y en las necesidades urgentes. Los patrones más amplios se vuelven invisibles porque no estás energéticamente disponible para recibirlos. Pero cuando elevas tu frecuencia, a través de la meditación, la gratitud genuina, la presencia consciente, la actividad creativa o la introspección profunda, tu conciencia se expande. Te vuelves energéticamente coherente con el flujo del universo, en lugar de oponerte a él. Y las sincronicidades se aceleran porque tu conciencia opera ahora en una frecuencia que permite que la señal llegue con total claridad. La confianza es el factor final y, en la práctica, el más decisivo. Muchas personas experimentan sincronicidades, sienten el reconocimiento, perciben su significado y, sin embargo, vacilan, dudan de sí mismas, esperan a recibir más confirmaciones. Permiten que la mente racional y condicionada las disuada de aquello que la parte más profunda de su ser ha registrado con total claridad. Y al hacerlo, debilitan la conexión. Porque las sincronicidades no son meros mensajes para ser observados. Son invitaciones a la acción. El universo te muestra una puerta. Tu responsabilidad consiste en cruzarla. Cada vez que reconoces una sincronicidad y respondes a ella con una acción alineada, refuerzas el patrón. Le indicas a la inteligencia más profunda que te guía que estás prestando atención y que estás listo para recibir más. Y como respuesta, las sincronicidades se multiplican. Cada vez que ves la señal y la ignoras, el canal se estrecha. Ahora hablemos sobre cómo decodificar realmente las señales cuando aparecen, ya que el reconocimiento sin interpretación te deja con asombro, pero sin rumbo. Las sincronicidades se manifiestan con mayor frecuencia de 3 formas. La primera son los patrones numéricos, secuencias repetitivas como 111, 222,
333 o 1111, que aparecen con una frecuencia y precisión tales que captan tu atención. Los números portan frecuencias vibratorias, y en las antiguas tradiciones místicas, se entendían como el lenguaje estructural a través del cual se organiza la realidad. Cuando estas secuencias aparecen, la práctica crucial consiste en tomar nota de lo que estabas pensando, sintiendo o decidiendo en el momento preciso del encuentro. El número en sí mismo no constituye el mensaje completo. Es la bandera que dirige tu atención hacia el estado interno que lo acompaña. Tu subconsciente está resaltando un momento de gran significado. El contenido de ese momento es la verdadera comunicación. La segunda forma son los encuentros simbólicos. Objetos, animales, frases, canciones o imágenes que aparecen con una cualidad de significado personal que trasciende cualquier explicación estadística. Un animal específico que se cruza en tu camino justo en un momento de toma de decisiones. Una frase repetida por 3 personas diferentes en un mismo día, en contextos que no guardan ninguna conexión aparente. Una canción que suena exactamente en el momento en que su letra responde a la pregunta que ocupa tu mente. La clave con las sincronicidades simbólicas reside en confiar en esa sensación interna de significado. Si algo te parece significativo, es porque lo es. Tu sistema subconsciente de reconocimiento de patrones opera a un nivel muy superior al que el análisis consciente podría replicar. Cuando algo capta tu atención de una manera que se percibe cualitativamente distinta a la experiencia cotidiana, esa diferencia constituye información. La tercera forma son los acontecimientos improbables y las coincidencias perfectamente sincronizadas. Esos momentos en los que las circunstancias externas se alinean de un modo que no puede explicarse mediante la cadena lineal de causa y efecto que tu mente racional es capaz de trazar. Estás a punto de abandonar un rumbo que venías siguiendo, y de repente surge una oportunidad que hace que dicho abandono resulte imposible de justificar. Piensas en una persona con la que necesitas hablar, y esa persona se pone en contacto contigo en el transcurso de la siguiente hora. Te encuentras en el lugar y en el momento precisos para hallar exactamente el recurso, la persona o la información que tu situación actual requiere. Estos acontecimientos no son recompensas distribuidas al azar. Son el resultado de la alineación entre tu estado interior y la inteligencia organizadora del campo en el que existes. Para comenzar a trabajar activamente con las sincronicidades, inicia un registro dedicado a ello. Lleva un diario en el que documentes cada coincidencia significativa, cada patrón recurrente y cada momento de alineación inexplicable. Anota la fecha, la experiencia vivida y lo que estabas pensando o sintiendo inmediatamente antes de que ocurriera. Con el paso de las semanas y los meses, se harán visibles los patrones dentro de tus propios patrones. Surgirán símbolos recurrentes. Se aclararán temas constantes. Se revelará el lenguaje a través del cual se comunica tu conexión particular con esa inteligencia más profunda. Y a medida que rastrees y reconozcas las sincronicidades, éstas irán en aumento. El subconsciente responde a aquello que la mente consciente valida. La validación acelera el flujo. Cuando te encuentres ante una sincronicidad, practica el hacerte 4 preguntas específicas antes de seguir adelante. ¿Qué estaba pensando o sintiendo inmediatamente antes de que esto apareciera? ¿Qué decisión estoy afrontando en este momento? ¿Y cómo se relaciona esto con ella? ¿Esto confirma o pone en tela de juicio algo que he estado cuestionando? ¿Ha aparecido antes este símbolo, número o tipo de encuentro y en qué contexto? Las respuestas a estas preguntas transforman las sincronicidades, que pasan de ser meros momentos de asombro, en herramientas de orientación. Una brújula que utiliza el lenguaje de las coincidencias significativas para guiarte hacia la alineación. Ahora hablemos sobre cómo cultivar activamente más sincronicidades, en lugar de esperar pasivamente a que éstas aparezcan por sí solas. El primer paso consiste en establecer una intención clara. Las sincronicidades responden al enfoque con una sensibilidad extraordinaria. Cuanto más precisamente definas la orientación que buscas, más precisas serán las señales que respondan a esa petición.
No se trata de un deseo pasivo, sino de un acto deliberado de comunicación dirigido a esa inteligencia más profunda que organiza tu experiencia. Establece tu intención de manera explícita. Pide una señal. Especifica sobre qué necesitas obtener claridad. Y a continuación, practica una apertura genuina respecto a la forma en que llegará la respuesta. Pues el universo no se comunica a través de los canales lineales y predecibles que tu mente racional preferiría. Habla mediante símbolos, emociones, encuentros inesperados y ese tipo de sincronización temporal que la lógica humana es incapaz de fabricar. El segundo paso es la alineación energética. Tu estado vibracional es el medio a través del cual viajan las sincronicidades. Si te encuentras en un estado de contracción crónica, duda, miedo, resistencia, exceso de análisis, estás generando interferencia en el canal. Las señales existen, pero no logran llegarte con claridad. Las prácticas que elevan tu frecuencia no son lujos ni mejoras opcionales. Constituyen el mantenimiento del instrumento a través del cual recibes orientación. La meditación, la gratitud genuina, practicada como una experiencia sentida y no como una mera fórmula verbal. La visualización de los resultados deseados con autenticidad emocional. El tiempo pasado en la naturaleza, la expresión creativa y la profunda autorreflexión. Todas estas prácticas incrementan la coherencia de tu conciencia y aceleran drásticamente la aparición de sincronicidades. Si alguna vez has vivido un periodo en tu vida en el que las cosas parecían encajar con una cualidad casi carente de esfuerzo, cuando surgían oportunidades, se formaban conexiones y las circunstancias se alineaban como si algo estuviera organizando las cosas en tu favor. Eso no fue suerte. Eso fue alineación. Fue el resultado de un estado interno lo suficientemente coherente como para recibir la señal completa. El tercer paso, y el más decisivo, es la acción. Es aquí donde la inmensa mayoría de las personas, aquellas que comprenden las sincronicidades a nivel intelectual, fracasan a la hora de acceder a su poder transformador. Ven las señales, perciben su significado, reconocen el patrón y acto seguido esperan. Desean obtener más confirmaciones. Buscan tener certezas antes de ponerse en movimiento. Sin embargo, las sincronicidades no son simples notas informativas para ser archivadas y analizadas con calma. Son catalizadores. Representan al universo, no solo comunicando una dirección, sino abriendo activamente un camino hacia ella. Un camino que exige tu movimiento para permanecer abierto. Cuando actúas en respuesta a una sincronicidad, envías la señal más poderosa posible de regreso al campo. Estoy escuchando y estoy en movimiento. Y el campo responde organizando una mayor parte de la realidad en alineación con ese movimiento. Las sincronicidades se multiplican para aquellas personas que actúan en consecuencia, pues la acción es la moneda de cambio de la alineación. La puerta se abre de par en par, únicamente para aquellos que, de hecho, se atreven a cruzarla. La verdad que ahora llevas contigo es esta. La realidad no es aleatoria, no es indiferente, no es un sistema frío y mecánico que procesa tu existencia sin prestarle atención alguna. Es un campo extraordinariamente receptivo e inteligentemente organizado, que ha estado comunicándose contigo, a través del lenguaje de los patrones significativos, durante toda tu vida. Cada alineación, cada número repetido, cada encuentro perfectamente oportuno, cada símbolo que te hizo detenerte en seco. Nada de ello era ruido. Todo era señal. Una señal que fuiste entrenado para desestimar, para justificar racionalmente, para catalogar como mera coincidencia y dejar atrás sin actuar al respecto. Ese entrenamiento cumplía un propósito que nunca fue el tuyo. Servía a los fines de sistemas que requieren tu desconexión de tu propio poder para poder seguir funcionando. En el momento en que empiezas a tratar las sincronicidades como algo real, el momento en que comienzas a documentarlas, a descodificarlas, a actuar en consecuencia y a cultivar los estados internos que aceleran su aparición, sales de la deriva inconsciente que ese condicionamiento estaba diseñado para perpetuar.
Te conviertes en un participante consciente en la construcción de tu realidad, en lugar de ser un receptor pasivo de cualesquiera circunstancias que genere la corriente de tus patrones inexplorados. El universo habla primero en susurros. Patrones silenciosos. Repeticiones suaves. Alineaciones sutiles que podrían ser desestimadas si eliges desestimarlas. Si ignoras los susurros, los mensajes se intensifican. Y si continúas ignorándolos, las sincronicidades se desvanecen. No porque hayan dejado de existir, sino porque el canal se cierra cuando se le niega el reconocimiento de manera persistente. Pero si escuchas, si empiezas a tratar estos momentos como la comunicación real que son, si sigues el camino al que te conducen con confianza genuina y acción concreta, tu vida comienza a moverse de formas que, vistas desde fuera, parecen una fortuna extraordinaria. Desde dentro, tú lo reconocerás como algo mucho más preciso que la simple fortuna. Es alineación. Es co-creación. Es la experiencia de una conciencia que, por fin, ha recordado lo que es y de lo que es capaz. Los patrones ya están ahí. Siempre han estado ahí. La realidad te ha estado hablando en el único lenguaje lo suficientemente preciso como para llegar a ti a través del ruido de la vida cotidiana. El lenguaje de la coincidencia significativa, perfectamente oportuna e imposible de explicar por completo. La única pregunta que queda es aquella que solo tú puedes responder. ¿Estás, por fin, listo para escuchar?